Literatosis, un programa hecho por y para los enfermos de literatura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a vos que nos estás escuchando en este momento. Nos encontramos con Sergio Pizziruso, Maximiliano Martín, Eddie Galván en los controles y quien les habla, Noelia Torres. Hoy vamos a hablar de Enrique Vilamatas. Paso todo el día pensando... Quizá la literatura sea eso, inventar otra vida que bien pudiera ser la nuestra, inventar un doble. Ricardo Piglia dice que recordar con una memoria extraña es una variante del doble, pero es también una metáfora perfecta de la experiencia literaria. Termino de citar a Piglia y constato que vivo rodeado de citas de libros y autores. Soy un enfermo de literatura. ¿Quién es este enfermo de literatura? Es un escritor español nacido en 1948, el 31 de marzo para ser más precisos, pero lo importante es que tiene más de una treintena de libros escritos. Él se considera a sí mismo que no escribe novelas, sino que escribe libros. Es muy premiado también, no solo en su España natal, sino en Europa y en América. Tiene algunos reconocimientos muy importantes también aquí en América. Y su primera novela la escribió allá entre botas y fusiles haciendo la colimba, en el norte de África, titulada Mujer en el espejo contemplando el paisaje. Entre todas las cosas que se puede hablar sobre Enrique Vilamatas, dado que es un escritor muy amplio, podemos nombrar la impostura, la literatura que escribe sobre literatura, el tema del doble, las historias de escritores y las citas apócrifas. ¿En qué etapa fue en la cual empezó con todo este tema de las citas apócrifas? Porque creo que también se tomó una parte de esa falsa impostura, digamos, esa identidad, y como que se empieza a tergiversar todo, ¿no? Hay un determinado momento donde uno al escucharlo como que no puede llegar a deducir esas citas que hace de quién son. ¿Qué es real y qué no es real? Exactamente, cómo juega con qué es real y qué no, y cómo va saliendo de la literatura. O qué cita es verdadera o cuál es inventada. Se puede pensar un antecedente, obviamente antes de su primera novela, donde ya hay un juego con la literatura. Ya el mismo título de la novela hace una especie de referencia a Velázquez, o sea, de esta pintura que lo que estamos viendo es el reflejo en un espejo, digamos. Por ejemplo, mujer en el espejo contemplando el paisaje. No es la mujer contemplando el paisaje, sino que es la mujer vista a través de un espejo que contempla el paisaje. Podemos nombrar la revista Fotogramas, que es donde él empieza a trabajar, mintiendo obviamente, diciendo que sabía inglés cuando no sabía, y empieza a entrevistar a distintas personas famosas, como a Marlon Brando, por ejemplo. Obviamente no podía entrevistarlo porque no conocía el inglés, y ¿qué hace? Se inventa toda la entrevista. Y empieza a entrevistar a muchas personas conocidas, y como a veces no lo recibían o a veces tenían la dificultad del idioma, las inventa. O con la escritora de policiales Patricia, no me acuerdo el apellido, como esta escritora tenía una particularidad de dar entrevista y no responder ninguna de las preguntas que le hacían, la aceptan la entrevista. Cuando él la va a entrevistar, él le preguntaba todo el tiempo cosas y la mina no le decía nada, y él le dice: ¿y yo podría hacer Ripley? Que era el detective asesino, no sé si era el detective o el asesino de sus novelas, y la mina le dice: pero para nada, con desprecio. Y él vuelve a su casa recaliente porque esta mina no le había respondido ninguna de sus preguntas, e inventa toda una entrevista, digamos, a esta mina. Así, bueno, fue uno de los que pudo entrevistar a la escritora Patricia, cuando en realidad claro, era falsa. casi todo se lo terminó tomando a modo de chiste, ¿no? Sí, hay una entrevista donde él cuenta un dato de color, donde tenía que entrevistar a un escritor contemporáneo, y antes de entrevistarse con él se habían juntado a tomar unas copas en un grupo de amigos y se terminan peleando, yéndose a los puños, digamos.
y como el otro día no podía ir a entrevistarlo porque se habían peleado, inventa toda la entrevista, y ahí se empezó a correr la voz de que en Fotogramas las entrevistas eran inventadas y no eran reales. Hasta que llegó el punto donde él entrevistó, por ejemplo, a Salvador Dalí. ¿Lo entrevistó de verdad? Lo entrevistó de verdad y... Calculo que ya nadie se lo creía tampoco. Por eso, en uno de los museos, cuando empezaron a reproducir las distintas entrevistas a Dalí, no pusieron la entrevista de Vila Matas porque decían que era falsa, digamos, cuando en realidad era real. O sea, hasta ese punto se termina confundiendo. ¿La realidad de la literatura sería? Sí, de la ficción. De la ficción. Lo real o no real. Una delgada línea. Tenía ganas de comentar esta particularidad de la literatura que invade la vida o donde los límites se confunden. En Vila Matas encontramos que la escritura es una forma de habitar el mundo y juega tanto con ella que él tiene la costumbre de escribir sus viajes antes de hacerlo. Al viajar intenta hacer esas cosas que escribió, como si de algún modo quisiera vivir la escritura. Prefiero no pensarlo como un guión, sino como inventar la propia vida. Él dice la autoficción, o sea, donde uno habla de sí mismo, pero sin hablar de uno mismo. O sea, contar lo que pudo pasar o pudo haber pasado y lo que pasará. Hay una variante de este tema en su novela Dubrinesca, que trata de un editor que está arruinado económicamente y decide emprender un viaje. Yo les quería leer un fragmento donde precisamente habla esta cuestión de crear su propia biografía, pero sin nunca hablar de sí mismo. En la cita que Vila Matas pone en la boca de Samuel Riva, dice: "No me conozco. Mi catálogo editorial parece haber ocultado ya para siempre a la persona que está detrás de los libros que fui publicando. Mi biografía es mi catálogo, pero falta el hombre que estaba ahí, antes de que me decidiera a ser editor. Falto yo, en definitiva". ¿Qué te parece este fragmento, Noé? Mira, yo me quedé con una parte un poco más atrás de lo que habías mencionado, como que por ahí está invadido constantemente de literatura, ¿no? Y como que por ahí lo que va escribiendo desde un futuro que ya pasó, o como que va rehaciendo las cosas que ya escribió, no sé, algo así, con eso me quedé. ¿Cómo sería? Por ejemplo, me acabas de mencionar de que él escribe y después... No sé. ¿Sí? Bueno, no, nada, eso, como que lo que él por ahí va relatando, o sea, ¿cómo? Esta costumbre de que, por ejemplo, me invitan al FILBA de Argentina, la Feria Libre de Argentina. Como que él va recreando o intenta recrear un poco eso que ya escribió, o sea, como que está viviendo en un presente que ya es pasado, algo así. Claro, pero al mismo tiempo también lo que trata de hacer es que la vida dependa de la escritura. Decir, bueno, voy a Argentina, voy a tal hotel, miro cómo son las habitaciones. Él lo narra en el discurso de inauguración de la Feria del Libro del 2014. Sí, hay cosas que están sujetas a modificaciones, por como eso, por ejemplo la luz y demás, pero por ahí sus actividades clima, no. Decir, bueno, veo la cortina verde, dice un color espantoso. Afuera está lloviendo. Y después va a comprobar si realmente estaba lloviendo, al ir a poner en funcionamiento todo lo que escribió. Y él dice que la lluvia le da una cierta sensación de vacío, etcétera, y empieza a jugar, bueno... O que le da ruido de prosa, también lo ruido de prosa, o sea, estoy mirando esta lluvia y la verdad que no tengo la sensación de vacío, entonces decido actuarlo. Empiezo a actuar que tengo esa sensación de vacío. Bueno, pero ¿no se estaría guiando por ahí de acuerdo a los relatos que ya tiene escritos? O sea, ¿no puede guiar esa actividad diaria o esa parte de la cotidianidad? Sí, personalmente pienso que es más un juego donde los límites entre literatura y vida se confunden. Sí, bueno, eso ya está claro de que está totalmente invadido por la literatura. Ya hemos hablado esto de que recrea esas actividades y demás, entonces sí, está invadido total y completamente. Pero creo que también eso lo estructura bastante. Sí, de alguna manera, o sea, ya vas como de alguna manera
como que hay cosas que ya están predeterminadas. Predeterminado a hacer distinto recorrido, pero también hay una relación distinta con las cosas, con los objetos, que viene a partir de las palabras. ¿Por qué? Porque ya imaginaste la luz, la nombraste de algún modo, y al ver esa luz la empezás a nombrar con las palabras que elegiste en el primer relato, digamos. Bien, pero también puede estar la variante de esa luz puede ser otra, esa y luz, las porque sensaciones pueden ser otra, digamos. Claro. Pero para mí hay un juego muy intenso con la escritura. Ahí se pone en funcionamiento un juego muy intenso con la escritura. Creo que también tiene desde el vamos, tiene una postura muy, muy lúdica en el modo en el cual aborda cada uno de los libros, porque creo que por eso son todos tan diferentes. En algunos habla de que hay alguien que no puede parar de escribir y que lo hace todos los días, como en algún momento él Sí, lo dice, de que escribe todo, que y en otros como que tiene... dejan de escribir, o sea, y deja completamente de escribir. Tenés Bartleby y compañía, que trata sobre estos tipos que dejan de escribir, no pueden escribir, y cuando él termina el libro, por ejemplo, se encuentra con la sensación de que ya no puede escribir más nada. Y ahí le llega el mal de Y Montano. ahí llega el mal de Montano y decir, bueno, ¿qué hago? O sea, escribí sobre tipos que no pueden escribir, entonces hago una novela sobre un tipo que necesita escribir todo el tiempo, digamos. Está completamente Una especie viciado de enfermedad de hipergrafía. O sea, que por ejemplo Philip K. Dick tenía esa enfermedad, la hipergrafía, de escribir como 40 páginas por día o 90 páginas por día. Tenía un promedio... ¿No te parece que es un enfermo de literatura? Sí, bueno, Un literatoso. Ya le dedicaremos un programa a Philip K. Dick. Después sería interesante también hablar sobre esta cuestión de llevar siempre la contraria que hay en Vilamatas. Ah, pará, porque si mal no recuerdo, era en Castle no invita a la lógica, donde... Bueno, espérame un segundito que me llegue bien la cita. Cuanto más de vanguardia es un autor, menos puede permitirse caer bajo ese calificativo. Está llevando la contra constantemente con el hecho de decir, para cómo era lo que vos habías contado antes. Sí, en los con años el 70, cine. O sea, hay que volver otra vez a lo que decíamos antes de su periodo en la revista Fotogramas, en el 68. Él tenía las intenciones de ser director de cine. En los 70 le dice a la directora de que iba a dejar de trabajar en Fotogramas porque iba a rodar unos cortometrajes. Y la mina le dice, bueno, o sea, anda a grabar y volver. Y le dice, no, yo ya soy director de cine, no puedo seguir trabajando acá, y se va, digamos. Y obviamente la mujer se enoja por la soberbia de él, de decir, ni siquiera claro, grabé esa postura. una película, no grabé un corto y ya me creo el director de cine. Graba 2 cortos, uno se llamó Fin de Verano y el otro se llamó Todos los jóvenes tristes, en el 70. Lo presenta en un festival, obviamente no tiene éxito y vuelve a la revista Fotogramas. Pero el dato de color... ¿Él ya funcionaba como actor? ¿Como escritor? Sí, ya te había publicado sus primeros libros. Y al mismo tiempo había sido actor en algunas películas. Y lo interesante de ese periodo es que después de haber grabado sus 2 cortos, publica su primer libro de cuentos que se llamó precisamente Nunca voy al cine. Es decir, bueno, hasta qué punto siempre me estoy contradiciendo, digamos. Siempre me contradigo, siempre... O sea, ya desde el vamos, en Vilamatas vemos un proyecto de escritura. Bien, una identidad, digamos. Una búsqueda. Una búsqueda de decir, identidad bueno, literaria. En los 70 nadie lo conocía, Vilamata, entonces a nadie le importa si este tipo es cineasta y escribe un libro que se llama Nunca voy al cine, pero le va a importar en algún futuro a sus críticos, a los que hagan una revisión de su obra. Claro. O sea, ya hay una intención de formar una figura de escritor y de generar una literatura de autor, que es lo que a él le gusta. O sea, O de generar también un movimiento en cuanto al lector, ¿no?